Hola queridos hermanos de Semillas de Fe, espero que estén todos muy bien. El día de hoy tenemos como invitados muy especiales a nuestro querido hermano Georgie y a nuestra hermana André Márquez, que nos vienen a hablar unos temas muy especiales con respecto a mensajes del cielo, de algunos remedios que debemos tener en cuenta para estos tiempos. ¿Cómo estás, hermano Georgie? Muchas gracias por tu invitación. Pues gracias a Dios, muy contento nuevamente de estar aquí en Semillas de Fe. ¿Cómo estás, hermana André? Muchas gracias por la invitación, estamos muy bien, gracias a Dios. Bueno, un gusto de saludarles a todos los que nos pueden ver y los que nos verán más adelante. Muy bien. Hermano Georgie, ¿te parece si empezamos con una oración? Por supuesto que sí. Entonces nos ponemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos sumergimos en el océano de misericordia de nuestro Señor por medio de tus manos, Virgen Santísima. Nos ocultamos en tu sagrado corazón, Jesús bendito. A través de tu inmaculado corazón, Madre, llévanos por las regiones insondables del amor divino de nuestro Señor, tú que conoces todas las moradas eternas de tu Hijo. Cúbrenos con tu manto que contiene los misterios de gozo, de dolor en esta fecha especialmente, y de gloria que viviremos también al finalizar esta Semana Santa. Que de tal modo, cubiertos con la sangre de tu Hijo y con tus lágrimas, Madre Santísima, todo lo que hagamos será de agrado para ti, Padre Celestial. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. André, cuéntanos un poquito sobre la revelación que ha tenido tu mamá, que está a tu costado, con respecto a unos remedios e indicaciones del cielo que lo dio nuestro Señor Jesucristo antes de pandemia. ¿Qué nos podrías hablar al respecto? Sí, bueno, antes de entrar como tal en lo que, en materia, ¿no? En lo que es el tema, quisiera hablar un poco de lo que es la espiritualidad de mi mamá. Mi mamá es una persona que de niña, desde su infancia, a pesar de una infancia dura, pero también se manifestaba la Santísima Virgen. La Madre de Dios siempre ha manifestado en todas sus apariciones su preferencia por los pequeños, que fue también algo compartido con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, desde su infancia ella tuvo estas experiencias con Nuestra Señora. Dice, bueno, en los momentos más difíciles, sobre todo cuando tenía problemas más fuertes de día, en la noche soñaba con la Santísima Virgen, que le daba mediecitos. Entonces, ahí ella fue creciendo como con una espiritualidad de querer ser religiosa, pero bueno, al final no se pudo, ¿no? El tema que nos concierne ahora es que a medida que pasan los años, mi mamá ha tomado un espíritu de oración que, bueno, antes de la pandemia, ella hacía vigilias los jueves de nuestro Señor de las Preciosas Sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ella lo manifiesta es acompañándolo en el huerto. Todos los jueves ella hace su vigilia, ¿no? Ella se en casa antes de la pandemia y durante la pandemia también ella mantenía mucho el espíritu de oración. Y precisamente es en la oración donde el Señor se le manifiesta, ¿no? Se le manifiesta en vista de la situación que estaban aconteciendo, ¿no? Y que realmente, bueno, muchas personas ya lo han estado manifestando, muchos videntes, muchas personas que han tenido alguna experiencia mística, que era con relación a los tiempos difíciles que estaban atravesando. En ese momento, nuestro Señor Jesús le ha manifestado a ella en una de sus vigilias de oración que va a haber mucha tempestad, que va a haber tiempos muy difíciles, que para poder sobrellevarlo tenemos que aferrarnos en su sagrado corazón, a su misericordia. Y también le manifestó con relación al tema de lo que serían los alimentos y las bebidas. Ella en ese momento lo que le manifestó el Señor era lo que es la té, pero de rosa, té de rosa. Básicamente ella en su momento me lo hizo, me lo manifestaba. No teníamos propiamente rosas como tal benditas, pero por lo general lo que hacíamos era que comprábamos las rosas y las colocábamos a los pies del altar, cuando ellas ya comenzaban como que a secarse, a perder un poco ya su vigor, que es lo que le ofrecíamos a la Santísima Virgen, ya ella en lugar de botarlas o de desecharlas, lo que hacíamos era que ella las guardaba y las hervía, ¿no? Con el pasar del tiempo yo he sido un poco más, digamos, mm, busco varias fuentes, ¿no? Porque yo le decía, Mónica, pero
hay que también saber discernir, y en ese tiempo pues no había un sacerdote para uno poder tener un acceso de preguntas. Entonces, en ese momento, con algunas hermanitas de la iglesia y yo también por mi parte empecé a investigar sobre este tema y encontré que no es la única persona a quien la Santísima Virgen le ha manifestado el té de rosa, ¿no? En ese momento, bueno, la Santísima Madre, el Señor, perdón, le ha dicho a mi madre que eh, puede ayudar a muchas enfermedades. Y ya ahora, con mucho tiempo después, que ya pasó la pandemia, todo, les puedo dar testimonio. Yo, por ejemplo, sufro de migrañas terribles. Justo hoy le dije al hermano Jorge que no sabía si me iba a poder conectar de la terrible una migraña. Y bueno, llego a casa y mi mamita me recibe con uno de sus cositos. Y bueno, gracias a Dios se pudo dar, ¿no? Esto también como Dios va trabajando. Muchas veces en los más pequeños, en los niños, vemos de cómo Dios se sirve de tantos niños para manifestar su gracia. Entonces, entre las investigaciones, ¿no? Para buscar otras fuentes de lo que la ministra ha venido hablando, encontramos una fuente de México, también no vidente en el año 1999, fue la Santísima Virgen María quien le habló de preparar el té de rosa. Y así he ido viendo que lo que mi mamá me decía, porque como mi mamá no es una persona como que conozca mucho de ciencia y esas cosas, ella más que todo habla de su experiencia con el Señor. Y a veces es una experiencia que también viene como muy de la mano con la ingenuidad, ¿no? Porque ella me dice, hijita, el Señor me ha manifestado en oración tal cosa, pero tú sabes más que Él, investiga, entonces como que digamos, no nos quedamos solo con lo que se persigue en oración, sino que vamos más allá, con lo que es la investigación también, ¿no? Y bueno, básicamente el té de rosas, cuando a mi mamá se le manifestó, en un principio era con rosas blancas. Era hervir esas rosas, eh, realmente por medida no era por granitos, ¿no? Porque como como les ella almacenaba las rosas que nos quedaban a veces del altar, que estaban chiquitas, y no las desechábamos, sino los pétalos, más que todo, se colocan a hervir un puñito de pétalos con agua, y lo que mi mamá hacía era que también le ponía unas gotitas de agua bendita. Entonces lo hace hervir y esperamos luego que se enfríe, le pone un poco de azúcar y ya lo podemos ingerir, ¿sí? Lo que le ha manifestado la administración de nuestro Señor es que el té de rosas nos va a ayudar para muchas cosas, muchas enfermedades, también como lo que el tema de la pandemia, como les digo, en mi caso me ayuda mucho con el tema de migraña, y así, ¿no? Es una serie de Pero los pétalos eran blancos, ¿no? Eran blancos y se tenía que hacer hervir con agua bendita. Eso es lo que me estás queriendo decir. claro, sí, en su momento, porque el tema con la pandemia, en el tiempo de pandemia no había agua bendita. Entonces ahí ya hubo esa limitante, ¿no? Lo hacíamos con los medios a nuestro alcance, mi mamá ponía agua en el altarcito y ella hacía sus oraciones, hacíamos el rosario y todo, y el agua quedaba ahí, y bueno, por fe, digamos, no es el sacramental, pero sí teníamos también la fe de que la Madre de Dios puede servirse cuando hay situaciones extremas en las que no tenemos acceso, o a veces hasta en misa virtual, en ese tiempo veíamos mucho misa virtual, y había sacerdotes que hacían bendición del agua por medio de las misas virtuales. Pero digamos, sí, más que todo ha sido con relación al tema de que se hierva al menos por un poquito de agua bendita. ¿Y verdad? Y, Bueno, Se le agrega el limón y se dice, ese limón se pica en cruz, y se dice en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y la cuarta parte en el nombre del Padre. ¿qué cantidad de pétalos son? ¿Qué cantidad de pétalos para...? Un puñito. un poquito. Ah, Y ok. según la fórmula que me dio el Señor, eran blancos, pero la Santísima Virgen María dice que cualquier color. Si en caso no se encontrasen blancos, también pudiesen ser otros colores. Esto en base a lo que también hemos leído, ¿no? De otras revelaciones, por ejemplo, en Monterrey, México, donde la Virgen dijo que en caso si no se consigue blanco, se puede utilizar otro color, porque en realidad va a depender también del alcance de cada persona.
en Listo. algunos trabajos. Se podría decir que estas son unas indicaciones, unos remedios que nuestra madre da para las futuras enfermedades que están por venir, ¿no? O para cualquier mal. La idea es hacerlo con fe. ¿No es así? Aquí hay unas enfermedades. Ah, sí, de hecho, bueno, justo en la información que estuvimos buscando, hemos encontrado que en las instrucciones de la Santísima Virgen María, cuando lo hizo para preparar el té de rosa en Monterrey, México, en el año 1999, mencionó en sí cuáles enfermedades. Es, por ejemplo, para la tos flemática y seca, que fue una de las que nos acompañó durante la pandemia. El resfriado común también protege contra la influenza, presión arterial y alta y baja. La migraña, esta es la que yo tenía, no lo había leído todavía y a mí sí me ha sido muy efectivo. La colitis, la gastritis, úlcera gástrica, las varices, el insomnio, el nerviosismo, la sinusitis, el asma bronquial, el estrés laboral, el estrés físico, estrés emocional, elimina grasa, purifica y beneficia la sangre, fortalece el sistema inmunológico, fortalece el sistema respiratorio y cardiovascular, reduce los niveles altos de colesterol, beneficia y fortalece los pulmones, vías respiratorias, el hígado y los riñones. Es lo que va manifestando en esta semana. Claro que Ya sí, les nuestra madre ya nos da ciertos remedios para estos tiempos, ¿no? Más aún que ella es nuestra madre, nos quiere mucho, pues definitivamente esto sirve bastante. así es. Sin embargo, Claro, bueno, acá se nos ha pasado un remedio muy importante que es el que nos debe mover a todos los cristianos, que es el remedio de la fe. exacto. Únicamente lo que nos debe mover a hacer, a creer, básicamente a cumplir, a tener esa convicción, como lo dice Nuestra Señora, en estos remedios precisamente es la fe en Dios, que Dios no nos va a desamparar, aunque, como dice justo antes de entrar a la, a la charla, le comentamos, ¿no? Que es el Salmo 91, que podemos atravesar leones, monstruos y serpientes, pero si confiamos, nada nos pasará. Seremos espectadores, y es por eso que Nuestra Señora, en estos tiempos donde estamos precisamente pasando este valle de leones y monstruos y serpientes, el cielo nos regala alternativas para que no perdamos la calma, ¿no? No perdamos. Acá, bueno, quisiera leerte una parte de de algunos remedios e indicaciones que dio por el cielo, que el cielo para los últimos tiempos. Yo lo encontré en algunos canales de Instagram de páginas muy confiables, que también nos manifiestan esta misma realidad, ¿no? Yo estaba investigando y dice, bueno, enfrentarán hambruna, enfermedades sin cura aparente y la total falta de moral, como no ha habido en la historia de la humanidad. Un hombre sin fe sentirá que se derrumba ante tales acontecimientos y se derrumbará si no acoge el amor de mi hijo y el mío, dijo Nuestra Señora. Hijos míos, no omitan este llamado, deben preparar el espíritu, fortalecerse y afianzarse en la fe. Así la fuerza del Espíritu Santo les colmará de fuerza, de la fuerza necesaria para que cada uno de ustedes tenga la certeza de que es sostenido por las palmas de las manos divinas en estos últimos tiempos. El Señor nos va a dar, como decíamos, esos refugios y también esos métodos para poder salir adelante en la medida de su voluntad en medio de toda esta confusión que nos rodea. Así es, André. Hermano Jordi, para los 3 días de oscuridad se habla mucho sobre las ceras del Padre Pío, que van a ser las que van a alumbrar, y sobre las velas de la Candelaria. ¿Nos podrías Exactamente. hablar al respecto? ¿Qué información tienes sobre esto cuando venga esos 3 días de oscuridad? Con todo gusto, lo que Nuestra Señora, pues recuerden que es madre y maestra, por si han escuchado esa frase, ella pues nos enseña, pues les comunica a tanto a sacerdotes como a sus hijos videntes, pecadores como yo, para pues saber explicar esto, porque mucha gente, pues sí, también me ha escrito referente al tema de que algunos se angustian porque dicen, ¿de dónde voy a conseguir cera de abeja? Tiene que ser de, solo, o sea, literalistas, ¿no? Pura cera de abeja, les voy a no sé si lo dije en otras entrevistas que hemos tenido, pero cuando nuestro Señor da un mensaje, sí, recordemos que la Sagrada Escritura tiene muchos libros.
libros, por ejemplo, escritos por profetas o los escribió otra persona, pero que los recibió antes otra, y así se fue recopilando. Entonces, así como sucede con la Sagrada Escritura, también nosotros tenemos que saber cómo interpretar lo que está diciendo nuestro Señor a través de un instrumento. Entonces, por ejemplo, te imaginas, este mensaje se lo da al mundo y si no alcanza el dinero para comprar, por ejemplo, velas de cera de abeja, que pues sí, la verdad son un poco caras, desde las más pequeñas hasta la más grande, como la que, por ejemplo, yo tengo, que pues la hizo una amiga mía de acá de Guatemala, me la dio pues en un precio muy cómodo. La gente pues se angustia, pero no, lo que nos quiere decir, recordemos cuando está corrígeme, el pregón pascual, ¿sí? Cuando empiezan a recitar todo esto y van con el cirio pascual, y lo voy a resumir, y que empiezan a dar gracias porque este cirio fue hecho con el trabajo de las abejas, con su miel, etcétera. Pero los cirios actuales no son de miel de abeja, sino que pueden ser de parafina o de cualquier otro material. Lo que está diciendo acá es esa fe que se inyecta, que se coloca no en la vela en sí, este instrumento no, sino la fe que viene del Espíritu Santo y que se coloca pues en ese instrumento. En este caso pues podrá ser esta vela, no tengo una de parafina o en una de parafina. Entonces, por eso es que también hablan de las velas de Candelaria, que son de parafina, o sea, pueden ser de cualquier tipo de cera, hasta bueno, en mi país decimos sebo, que es residuo orgánico, y se hacen de ese modo las velas. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos está diciendo el Padre Pío? Regreso al tema de la Sagrada Escritura, hay que saber interpretar. Recuérdense que es un mensaje del cielo puesto en un instrumento y que lo escribe. Obviamente no está en la Biblia, pues eso es otro tema, es un canon, ¿verdad? Aparte. Pero el mensaje es el mismo. ¿Qué nos está diciendo? Que esas velas, como las abejas que nosotros hemos trabajado por mucho tiempo, esa fe, no se van a apagar, van a durar pues esos días de oscuridad. Entonces, ¿cuál es el mensaje en sí de nuestro Señor Jesucristo que se le da al Padre Pío? Es esa fe que tienes que mantenerla durante los días de oscuridad. No podemos ser literalistas, porque si somos literalistas vamos a caer en santería. O sea, solo la vela de cera de abejas, si no, no se puede, porque así lo dijo el Señor y pues no. Ahí caemos ya en santería, ahí caemos ya en otras cosas y por eso es que cuesta mucho que a veces aprueben a un místico, porque se lo toman tan literal que el pueblo perjudica realmente al místico y por supuesto el mensaje que viene en nuestro Señor Jesucristo. Si tú tienes la capacidad económica pues para comprarte una vela de cera de abeja, aquí la podemos ver, tiene varias capas, pues que bien, esta aproximadamente, lo voy a poner en una moneda extranjera para que todos entendamos, aproximadamente me costó como $15. Entonces hay familias que no tienen a veces ni para comer, ¿y dónde van a conseguir esa vela? Entonces un místico que es auténtico no puede venir y imponerte algo que no llega a tu bolsillo. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que es la fe que va a iluminar esa vela, ya sea chiquitita o ya sea grande, un cirio, o ya sea de parafina o lo que sea, pero que esté bendita, así como el cirio pascual, así como las velas de Candelaria, así como incluso las de Padre Pío, que él sugiere pues que sea de abeja. Analicemos entonces el mensaje. ¿Qué significa la abeja? Vayamos a investigar qué es la abeja, por qué se elabora de esta manera, qué hacen las abejas para que el Padre Pío haya dicho ese mensaje, ese místico que puso eso. Otra cosa, el pueblo, pues nosotros como católicos, muchos, no todos, estamos acostumbrados que todo se nos tiene que dar en una bandeja de plata. Todo tiene que estar explicado porque no, así no es. Entonces, la Santa Madre Iglesia se caracteriza por razonar la fe. ¿Qué quiso decir entonces este místico? ¿Verdad? Entonces, esa es una de las cuestiones que quería pues, decirles. No teman, si no tengo ni siquiera para comprar una vela, el Señor iluminará con la fe en el corazón. A mí me sucedió algo hace unos días, que de este lado pues se hizo una luz como estrella, color blanco, tirándole un poco a plateado. Y resulta que esa persona
bueno, me quería regalar la imagen, pero la misión es de ella, así que yo le dije, no, la misión es tuya, pero yo puedo tener la imagen. Y de repente alguien me ilumina y me dice, hablé de Rosa Mística y resulta que el color de Nuestra Señora del lado derecho es blanco. Y cabalmente Nuestra Señora viene a mi casa, Rosa Mística. Yo ni me había dado cuenta que ella tenía 3 rosas en el pecho. Entonces, pero sí me comprometí y me consagré hace años a, según el llamado de nuestra madre, a mi persona, de orar por el Papa, por los obispos, en unas palabras, la jerarquía. O sea, yo tengo que pedir por los sacerdotes, sea el Papa, sean los obispos, sea el presbítero, sea el diácono, tengo que orar por ellos. Pero ya estaba yo empezando a dejar de orar por ellos. Y de repente la luz que iluminaba en la oscuridad, o sea, no era brillantina o como le diga, no, era la luz de nuestra madre. Y se da cuenta esta persona, mira, te brilla, apagó la luz y también te sigue brillando. Y me quedé con eso hasta que por fin encontré el significado de ese color. Es orar por los sacerdotes. Hermano Giorgi, ¿podrías explicar a la comunidad de Semillas de Fe cómo es que decidimos tomar el testimonio de la hermana André? También quisiera pues agregar otras cosas para enriquecer lo que decía de los remedios que se están presentando el día de hoy. Por ejemplo, en la cuestión... pero antes, voy a hacer un breve paréntesis. Antes, cuando pues, por ejemplo, a alguien se le da un mensaje y, digamos, tiene director espiritual, el director puede ser ya sea un sacerdote o una persona pues capacitada o conocedora pues del tema de la fe católica. Entonces puede ser un guía, ¿verdad? Porque a veces pues no hay sacerdotes que se presten a ser directores y uno pues debe ir directamente con el obispo. Entonces voy a hacerle unas preguntas a la hermana Andreina, si nos lo permite. Sí, correcto. Muy bien. Por ejemplo, ¿tu mamá ya había leído antes respecto de algunos remedios espirituales? ¿O era primera vez que ella recibe un mensaje, lo anota y de remedios espirituales no sabía nada? No. ¿No? En base, más bien, he sido yo la crítica, por así decirlo, que una vez encontrada la información filtrada, yo sí empecé a investigar y empecé a buscar con los Ujú, porque de hecho no sabía cómo mi mamita pudo llegar a percibirlo, ¿no? ujú. Entonces, nosotros acá de hecho no tenemos televisores, pero consideramos que pues nos quita tiempo de la oración. Para nosotros los que tengo que nos quita tiempo de la oración. Y yo Comprendo. no puedo haberlo visto ni por la televisión o en algún medio, ¿no? Entonces, a medida que estoy investigando, encontré muchos artículos que sí hablan de ese remedio, que realmente Era un está tema ajeno hasta ese momento, ¿no? No. ajeno, sí, hasta ese momento. Comprendo. Ujú. Pregunto esto por el ejemplo el testimonio personal que puse antes. Yo no había escuchado a Rosa Mística, empieza a brillar, o sea, digamos la pura ignorancia, ¿no? Hasta que uno investiga y se da cuenta de esto. Entonces, tu mamá pues no sabía de nada. Estas pues son las preguntas que hace un director o un guía espiritual y como tu mamá pues cuando la conocí pues me habló conmigo y me empezó a preguntar esto, dije, bueno, voy a aprovechar la oportunidad y ahorita que se está transmitiendo, pues para que las personas sepan un poco de cómo es que se hace, por ejemplo, un estudio superficial de un director espiritual o de un guía. Entonces aquí, confiando en lo que dice Andreina, podemos ver claro que sí fue un mensaje espiritual. Para empezar, ya un director ya especializado, pues el sacerdote, el obispo, pues ya determina, no, pues sí, esto viene del cielo, no, esto viene del demonio, ¿no? Porque el demonio quiere salvar a toda la humanidad, pues para que se salve, ¿verdad? Eso fue un paréntesis de sarcasmo, perdónenme que haya hecho eso. Entonces hay que saber determinar por qué, pues también el mensaje, también nosotros como católicos debemos tener discernimiento, ¿verdad? Para cuando nos toca estos casos de encontrarnos con un niño, con un adulto, bueno, una persona de cualquier edad que nos pueda transmitir que, mira, yo vi a la Virgen, mira, la Virgen habló conmigo, pues cualquier persona del cielo, ¿verdad? Para discernir, no, sí, esto viene del cielo.
Entonces, bueno, tu mamá nunca tuvo estos conocimientos. ¿Por qué? Porque ¿te acuerdas, Manuel, que hemos platicado en el grupo en la cual Nuestra Señora, bueno, el cielo, lo voy a decir como el cielo para que entendamos que es Dios, nuestra madre, todos los seres celestiales, mandan un mensaje a diferentes instrumentos, ¿sí? Pero claro, los diferentes instrumentos humanos, pueden ser santos, pecadores, justos, tienen su manera de transmitir ese mensaje, ¿verdad? Así como, por ejemplo, en la Sagrada Escritura, los 4 evangelistas dicen lo mismo de la muerte de Cristo, pero cada uno a su manera, ¿verdad? Entonces, así sucede acá. Cuando Nuestra Señora manda un mensaje, nuestro Señor Jesucristo, el instrumento lo pone también a su manera. Entonces, ahí es donde viene el discernimiento, saber buscar qué es lo que dice nuestro Señor o nuestra Madre. Entonces, ya habías escuchado, Andreina, por ejemplo, de que esto se parece bastante a los remedios que manda Rosa Mística, o también conocidos como San Rafael, el aceite de San Rafael o Rosa Mística. Ahí está, ya tenemos un antecedente de que pues nuestra madre los ha mandado, pero como a nosotros se nos olvida o no investigamos o no queremos escuchar, ella como que va renovando, va actualizando el mensaje. Entonces se parecen bastante. Por lo tanto, también otra cuestión, lo que dice tu mamá, o sea, lo que escribió, es muy cierto. ¿Por qué? Porque al investigar podemos ver para qué sirve los pétalos de rosa, y tal vez muchos de ustedes no se habían dado cuenta de que podemos tomar té de rosa y tiene muchos beneficios. Aquí tengo uno, por ejemplo, esto lo saqué de Google, ¿verdad? No soy naturista. Y dice, en infusión, los pétalos de rosa se utilizan para limpiar el organismo, relajarse, ya lo había dicho Andreina, Para el o para sistema evitar, nervioso. o para evitar el estreñimiento también, Ujú. ya que tiene un ligero efecto laxante. Su alto contenido en vitamina C también refuerza el sistema inmunitario y alivia los problemas respiratorios. Así como yo, que estoy mal, tengo que tomar el té. Entonces me cayó como anillo al dedo, pues este mensaje de nuestra madre. Ahora bien, con los de Rosa Mística, recuerden pues que tiene una fórmula, digamos, espiritual, que es pues poner los pétalos enfrente de la imagen de Rosa Mística que tengo acá. O sea, tiene su método para hacerlo, según las órdenes pues de San Rafael Arcángel. Imagino que también, pues como dijiste, también la elaboración del té que le mandó nuestro Señor Jesucristo a tu mamá, ¿verdad? Que puede ser con agua bendita, puede ser con una oración, etcétera. Entonces, pues aquí tenemos, lo digo para que el público tenga un panorama más amplio para saber discernir si esto efectivamente viene de Dios o no viene de Dios, porque dicen, bueno, hermano Manuel, ¿y por qué estás entrevistando a tantos místicos y si vienen del diablo? Bueno, por eso hice el sarcasmo, perdonen. El demonio no quiere que nadie se salve. Entonces, obviamente, si hay un mensaje en la cual ¿cuál es el núcleo del mensaje? Tenemos que ver, ¿es la salvación? ¿Es la histeria? ¿O qué es? Porque también mencionabas algunas cosas, por ejemplo, quien no tenga fe se derrumbará, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el místico tiene muchos mensajes a veces de oremos porque viene una calamidad, oremos porque puede venir algún tipo de enfermedad. Oremos porque viene una batalla entre naciones. Lo digo en clave porque no va a ser que bloqueen la transmisión, ¿verdad? Entonces, pero la gente siempre se está concentrando en lo negativo. No dice oremos, no dice enfócate en que viene una batalla. No, oremos. Entonces, incluso a Jesús le pasó eso, si leemos el Evangelio. No podía decir nada porque ya lo querían matar, porque les estaba pidiendo un cambio, o sea, les estaba diciendo sean santos, ya no hagan esto, no hagan aquello, no hagan aquello. ¿Sí? Que lo tuvo que recibir. Mejor le cambió el método a decir, bueno, les dejo un mandamiento, el mandamiento del amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. El que ama no quiebra los mandamientos, no importa si son 1000 mandamientos. Entonces lo tuvo que cambiar su método, ¿verdad? Entonces, recordemos que Jesús es el que escribe, o sea, el cielo, pues. El cielo es el que escribe el mensaje, se lo da al cartero, que sería el instrumento. El cartero, ¿cuál es la tarea? Solo dar la carta al destinatario. ¿Y qué pasa?
Imaginémonos que también el cartero, perdón, a quien se le pide que dé el mensaje es como que fuera un sobre donde va el mensaje va a quedar adentro la carta, viene la persona, el destinatario, digamos en este caso, soy yo, abro el sobre, tiro el sobre y leo el mensaje. Es decir, no importa el instrumento, que lo que importa es el mensaje, porque ya hemos tenido tantos ejemplos de buenas personas justas que han pasado a ser santos. Hemos tenido ejemplos de pecadores que han pasado a ser santos. Por ejemplo, corríjanme por favor, 25 de marzo es cuando se celebra a San Dimas, aquel ladrón, ¿verdad? Santo y canonizado, el primer canonizado por Jesucristo. ¿Y le importó a Jesucristo la opinión del fariseo? ¿Le importó a Jesucristo la opinión del pueblo? No, porque esa es la misión de Cristo, ¿verdad? Redimirnos. Y así no le importa la opinión de nadie a nuestro Señor Jesucristo. Si Él dice, este es místico, este es predicador, este va a llegar ahorita, lo vamos a canonizar, el Papa lo tendrá que canonizar, punto. Ahí tenemos un Francisco de Asís, ahí tenemos un San Agustín, ahí tenemos un San Ignacio de Loyola. Tenemos también personas que han sabido llevar, por ejemplo, en la vida moral, que nunca cometieron, digamos, un pecado de lujuria, por decirlo. Otros que no cometieron pecados bueno, hay muchos pecados, ¿verdad? Entonces, ese es el mensaje. Esos son los remedios de ahorita, porque están los remedios espirituales. No nos tiene que dar miedo solo aquello que ataca el cuerpo. Las plagas que habla también la palabra de nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis, para empezar, primero son las plagas espirituales que tenemos. Son las ideologías, por ejemplo. Ahí habla de plagas. ¿Qué significan los sapos? Habría que investigar qué significan los sapos, qué significan las ranas, qué significa, etcétera. Todo lo que nos diga el Apocalipsis habría que investigarlo para ver su significado, pues, teológico, en este caso apocalíptico. Entonces ya vamos entendiendo. Eso significa la picadura de escorpión o de alacrán. Eso significa serpiente. Entonces ya vamos viendo poco a poco qué significa. Repito, está el mensaje y está el núcleo del mensaje. Nuestro Señor también nos ayuda, sí, a nuestras dolencias del cuerpo. Él también es hombre, es persona. Pero principalmente lo que ve el Señor es tu salvación. Entonces, ahí es donde van los remedios, ¿verdad? Hay que estar listos, por supuesto. Tenemos los remedios para curar muchas dolencias, así tiene que ser. Porque Dios sabe, Jesús sabe, nuestra madre sabe que mucha gente que su fe puede ser muy flaca, muy desnutrida, y con un problema, con una enfermedad, me estoy sangrando el dedo, ya no creo en Dios, porque era mi uña preferida. Entonces, ya perdió la fe. Entonces Dios también se preocupa por estas personas y manda esta salud para que la fe se fortalezca y les da otras enfermedades, aunque les pongan 1000 ungüentos que los trajo a la Virgen Santísima y no se cura, no significa que no surta efecto, sino que esa persona fue llamada a llevar esa cruz como la llevó Cristo, despedazado en su cuerpo, ¿verdad? También sufrió de temperaturas, o sea, hay que meditar lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay personas o almas víctimas, digamos, elegidas por el mismo Dios, que se los dice, se los revela, mira, tú vas a ser alma víctima, les habla. Otras que lo hace tenemos que discernir por qué padecemos esa enfermedad. Entonces, allá viene la ciencia, el conocimiento, o que alguien más nos lo dice, es que tú eres alma víctima. O personas que le dicen, Señor, a mí me gustaría ser alma víctima. Entonces, ahí viene todo esto. Entonces, dentro, pues, de estos remedios es la gracia. Lo primero que tenemos que ver es que es la gracia de María Santísima que está dentro de estos remedios. Por excelencia, recordemos que es la Sagrada Comunión. Y no hay que rechazar a nuestro Señor Jesucristo por ningún motivo. Hay muchas alternativas para ir a comulgar. Hay que ser sabios. Tal vez en otro programa, me lo permitan, hermano Manuel, me gustaría. Pero eso sí, les advierto a los televidentes, cómprense unos 3, 4 pares de ropa porque se las van a romper. Entonces, pues la hermana, al menos yo en lo personal, cuando me relató todo, dije, esto coincide con lo que el Señor también nuestra madre también me compartió a mi persona.
para compartírselos a otros. De, por ejemplo, que van a estar Se contaminadas podría las decir, aguas. Georgie, que aquí hicimos un ejercicio de cómo llegar a un discernimiento, porque te lo Ujú. pregunté, yo te hice varias preguntas sobre Andreina para ver si realmente era un mensaje del cielo, cómo llegamos a esa conclusión. Y lo que tiene el testimonio de la hermana Andreina con respecto a su mamá es que hay consentimiento profético. ¿Qué es el consentimiento profético? Cuando tú analizas el mensaje, sí va de acorde con otros instrumentos que también lo han dado. En este caso ya hemos nombrado. Esto coincide, por ejemplo, con los remedios naturales de María Jaeni o María Julie, que son instrumentos que han sido dados por nuestro Señor y que han dado ciertos remedios del cielo para estos tiempos. Y bueno, y otra de las cosas que vemos dentro del testimonio de Andreina es que son cosas que tenemos, pues, ¿no? Que nuestra Madre Santísima nos da, que es en este caso las rosas blancas, las rosas que están dentro de nuestro medio natural y que podemos utilizar para ciertas enfermedades que se están por venir. Quería agregar un punto más. No es tanto como tal del remedio, sino es algo que le compartió Nuestra Señora desde su corazón a un monje, y que a mí particularmente me tocó muchísimo esa información. Dice que el monje estaba en oración y la Santísima Virgen le manifestó todas las plagas del demonio esparcidas sobre el mundo, y cómo el maligno iba a devorar el mundo. Y él dice que el monje cuenta que él se atemorizó, porque él cayó como en pánico y decía, ¿quién nos va a salvar? Dice que Nuestra Señora le ha mostrado una espada con una empuñadura muy chiquitita, chiquita la empuñadura. Y le dice, hijo mío, la única espada que puede vencer al maligno es esta, con una empuñadura que solo podría tomar la única. ¿Qué nos quiere decir Nuestra Señora? A mí me tocó muchísimo porque es el tema que nos habla también Santa Teresita. Estos son los tiempos de los grandes, ¿no? Todos queremos ser grandes, llamar la atención, le creemos a los que son grandes, a veces nos dicen cualquier cosa y la creemos, ¿no? Pero a veces subestimamos los instrumentos de Nuestra Señora. Y estos son los tiempos donde Nuestra Señora se ha servido de niños, de almas que a veces ni siquiera saben, por así decirlo, leer o escribir, o no tienen grandes estudios, no son doctores, no tienen maestría, pero así el amor de nuestra madre. Entonces también nosotros tenemos que sentirnos identificados en que para ser muy grandes, primero tendremos que aprender a ser muy pequeños. Y parte de esa pequeñez nuestra también es saber aprender a discernir, ¿no? A ver con los ojos que mira nuestra María, Nuestra Señora, nos mira con tanta ternura y con tanto amor que si nosotros miráramos al prójimo con esa misma humildad, o sea, sería el cielo aquí en la tierra. Aún en medio de los pecados que estamos viviendo, podríamos encontrar ese cielo en cada corazón. Entonces, es más que todo eso, ¿no? Eso nos va a ayudar a discernir, tener un corazón niño, un corazón, como nos dice el Señor, de la infancia espiritual, que tanto nos hace falta. Dios se vale de los más humildes. Exacto. Hermano Jordi, ¿qué crees más que nos motivó a llevar el testimonio de la hermana Andreina al canal? Bueno, pues como te decía, cuando conocí pues a su mamá, una pues señora muy correcta realmente, muy virtuosa. Espero que, hago paréntesis nuevamente, espero pues que tal vez en algún momento en Semillas de Fe o en otro canal le permitan a Andreina contarles del libro que he escrito de su testimonio de vida, pues de que ha migrado desde Venezuela y otros países que ha pasado. Pues es un testimonio maravilloso. Pues entonces, fíjate que cuando ella me comenta, me empieza a relatar las cosas. Yo, pues gracias a Dios por mi difunto director o mi primer director que tuvo, que él me enseñó pues un poquito de cómo hacer las preguntas o autoanalizarme. Mientras ella me comentaba, pues el don de imaginación se activa. Por ejemplo, las nuevas enfermedades que van a venir, los remedios, pues coincidía todo con mensajes, pues que ya sabes, ¿verdad? Que nuestra madre le ha dado a este pecador, pues para compartirlo con ustedes. Y dije, no, pues sí, este mensaje es de nuestro Señor Jesucristo, definitivamente, coincide bastante. Todavía no conocía yo la rosa mística ni los aceites de San Rafael, entonces, por ese motivo.
la primera pregunta que le hice fue la que al comienzo, pues les planteé de si ella en algún momento había escuchado pues de esos aceites, por ejemplo, remedios venidos del cielo, y ella pues me dice que no, para nada. Luego, pues, hay algo muy importante y me gustaría pues comentarlo acá. Mi director pues me dice, no se lea libros de místicos. Digo, ¿pero por qué? O sea, ¿no son bonitos? No, porque cuando a usted le hagan una pregunta, por ejemplo, su próximo director o el obispo o incluso algún hermano católico mal o malintencionado o de buena voluntad, usted sepa responder, no me he leído esos libros, ¿verdad? Porque se parecen los mensajes, desde los más altos místicos hasta los místicos más pequeños, o profetas grandes o profetas pequeños, llámenlo como quieran. Entonces, por ese motivo. Porque si, por ejemplo, yo me pongo a leer ahorita algún libro de místico sin la autorización de mi sacerdote o mi guía espiritual, me puedo, así como cuando vemos una película, me puedo sugestionar y ya empiezo a decir, ay, tuve un mensaje del cielo. O, sí, es verdad que tuve mensaje del cielo, pero me preguntan, ¿leíste ese libro, por ejemplo, un ejemplo, Santa Faustina, y que de repente vi que, un ejemplo de Santa Faustina X, que puedo decir yo, que estoy hablando con el Padre Eterno y que me va a dar un trono? Entonces yo ya me sugestiono y digo, tuve un mensaje del cielo en donde yo voy a ser un gran santo y me van a canonizar y voy a tener un trono del cielo. Entonces ya me entiende lo que quiero decirles. Entonces, por eso es que es muy importante este tema. Hermano Jordi, para acotar, lo que está tratando de decir hermano Jordi, por ejemplo, cuando se trata de una revelación privada, es uno, cuando te pregunta, que puede ser una revelación del cielo, otra de uno mismo, que viene de tu imaginación, tu sugestión, y la tercera es que puede ser del demonio, porque el demonio es artífice de engañar, ¿no? Entonces, estas tres cosas son vistas por los directores espirituales cuando preguntan a una persona si la revelación es auténtica o no. O una cuarta, que es cuando se burlan, o estás loco y tenés que estar en el manicomio. Ah, también, claro. ¿Verdad? Claro Un sí. gran escritor de Hollywood. Otra sugerencia también que he visto y que quiero compartir con ustedes es la siguiente. Me he dado cuenta que muchas personas, así como puse ejemplos antes, estamos de estilo cofradía o hermandad, con el debido respeto a los hermanos de las cofradías. Este es mi territorio, esta es mi imagen, este es mi santo, esta es mi parroquia, y ahí no existe nada más y me empiezo a pelear con el hermano de otra hermandad o cofradía. Así está dándose esta tendencia con los hermanos místicos. Este es mi místico y solo a él le revelaron y él es el único. Él es de mi país. Voy a poner un país X, me lo voy a inventar. Él es del país marciano. Y como es marciano, aquí es nada más. Y yo odio a mi vecino, al país vecino. Yo lo miro con, no sé, no me gusta, no me agrada o le tengo envidia al país vecino. Creo que, no creo, así es. Soy muy nacionalista. Entonces, descarto al instrumento, pero cuando realmente no estoy descartando el instrumento, estoy descartando el mensaje de ella, de él, no del instrumento. Estaríamos como Jonás. Jonás, pues ya sabemos, dijo, no, yo no voy, ¿verdad? Vas a predicar, vas a anunciar que voy a destruir esa ciudad dentro de 30 días, un mes. No, ahí no voy, Señor, y que no voy. Ya sabemos qué le pasó a Jonás, ¿verdad? Estuvo dentro de una ballena por 3 días. Entonces, ¿pero por qué era esto? Lo que no dice la Sagrada Escritura es que Jonás, pues su pueblo, o él, odiaba al pueblo vecino, los odiaba a morir. Recordemos que pues los judíos de ese entonces se caracterizaban por eso, por ser muy cerrados, muy nacionalistas, y odiaban a los demás, odiaban a los samaritanos, etcétera. Bueno, pues Jonás odiaba a ese pueblo y no quería ir porque ya se le dio la oportunidad de que, ahorita Dios va a destruir ese pueblo que tanto odio, entonces yo no les voy a ir a advertir. Así pasa. Así está pasando ahorita. Muchos están como Jonás, ¿verdad? O incluso nos peleamos por calamidades. Sí, que mi país... Me consta eso, me consta. Yo soy testigo de eso, inclusive en los mismos canales que me llegan mensajes, ¿por qué te has llevado a ese instrumento? Que él me pertenece, que él es de acá, ¿no? Cosas así como si el mensaje no fuera de Dios, sino una dependencia del instrumento. Exacto. ¿Por qué lo digo? ¿Y esto qué tiene que ver con el tema? Por las enfermedades espirituales, ¿sí? Lucifer se disfraza de luz y nos dice que es bueno y comienza una enfermedad a propagarse, una enfermedad espiritual que después se pone de manifiesto en nuestra sociedad, se pone de manifiesto en nuestro cuerpo.
en nuestra mente. Entonces, esos son los frutos, digamos, oscuros de esas semillas del infierno. Perdón, de esas semillas del infierno. Por lo tanto, mucho cuidado con ser como Jonás. Sí, también otro, no quieren entrevistar a otros místicos porque como yo soy, bueno, ustedes saben que yo soy de Guatemala, como yo soy de Guatemala, yo no voy a entrevistar a místicos que sean de países vecinos. Aquí solo vamos a hablar de ellos porque mi país va a llevar la bandera ahorita en los días finales. No, nosotros, ahorita nuestra madre, sabemos que lo que pide es, nuestro Señor Jesucristo es el Rey. Él es el que manda a las naciones, no son nuestras, ni son del presidente. Él es un trabajador de Cristo. Punto. 2, el Papa también es un trabajador de Cristo. 3, todas las naciones, imaginémonos que son como las tribus de Israel. ¿Sí? Cada nación de América es una tribu de Israel. En este caso, una tribu de la nación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todos tenemos que estar unidos como tal. Si no, no vamos a soportar la oscuridad que se viene contra América. O sea, todo el continente. Y eso es un hecho, ¿verdad? A ver, también veo, es que el místico dijo que va a venir, por ejemplo, ¿qué les puedo decir yo? Hay una promesa voy a inventar un país, para el país latino Marte, marciano, ¿no? Marte. Y este es mi país, y empieza la pelea de que le dieron la promesa a mi país, y hay una rivalidad. Es porque así habla Dios, así le está hablando al místico, no le está hablando a otros místicos, le está hablando a ese místico en ese momento, pero también le está dando promesas a otros místicos para esa nación. Y complementando se hace todo un ejército. Así de simple. Entonces, cada nación de Latinoamérica tiene una promesa que se va a cumplir o ya se está cumpliendo. Algunas naciones, pues, sobresalieron en el ámbito, digamos, del mundo, ¿verdad? En cuestiones internacionales. Otros, Dios los guardó en lo secreto. No porque fueran naciones incompetentes o porque me cayeron mal y son muy cohibidos. No, es porque Dios los ha guardado en el silencio para que sean. Recuérdate que nuestro Señor Jesucristo, ¿de dónde era? De Nazaret. ¿Y qué dijeron? ¿Qué de bueno puede salir de ahí? Así es. De Nazaret, ¿verdad? Porque todo tenía que ser de Jerusalén. Ahí es lo mejor, de lo mejor. No, de Nazaret. Entonces, así sucede, ¿verdad? Si alguna nación pues no ha escuchado de algún místico, es porque ahí está la promesa, ya va a salir. Pidámosle a Dios, pidámosle al Señor que abra los ojos de nuestros obispos. Entonces, hermanos, por eso es que pues me llamó mucho la atención haber hablado con la hermana, porque coinciden los mensajes. Bien, Andreina, muchas gracias por haber compartido tu testimonio, igual al hermano Georgie por habernos orientado un poco cómo es que llegamos a captar el testimonio de la hermana Andreina y por qué decidimos pasarlo para el canal Semillas de Fe. ¿Algunas palabras finales, hermana Andreina? Sí, muchas gracias por la invitación y a las personas que nos han hablado ahora, que nos han visto, que no se olviden, ¿no? Que la Señora, nuestra Madre, nos ama todos. Y como el cuerpo místico de nuestro Señor, nosotros, para el cuerpo místico, uno nos llama predicadores, es el San Pablo, otro se nos llama a bautizar a los sacerdotes, a otros nos llama a predicar, a otros nos llama a la oración, a otros nos llama a la participación, pero todos somos parte del cuerpo místico. Y lo que tenemos que hacer es unirnos, transmitir este mensaje a otras personas para que también, como decía el mensaje que leí, ¿no? Muchas personas en diferentes difíciles no han encontrado a alguien que nos manifieste esas palabras de esperanza y pueden caer en una desesperación, que viene a decir, que no sabemos, ¿no? Y hemos sido bendecidos de que la Virgen, la Señora, que nos ha tomado por aquí o por allá, tal vez vamos muy tarde y escuchamos la canción y la Santísima Virgen, que no va a tener que estar. Entonces, ya que Dios ha sido misericordioso con nosotros, en la misma intervención, en la misma mensaje de esperanza, también nosotros transmitimos a nuestros hermanos y ser convenientes. Escondernos siempre, ser tan pequeños que podamos escondernos, como dice el cántico de Alma de Cristo, ¿no? Que dice, en tus llagas esconde. Que seamos tan pequeños para que el Señor pueda escondernos en sus llagas, que son muy grandes. Entonces ya es difícil, ¿no? Entonces, el Señor y la Santísima Virgen en muchos de los mensajes de los últimos tiempos, esa alma mía. Y es lo que el Señor ¿no? Gracias. Muy bien, gracias, Andreina. Hermano Georgie, algunas palabras finales. Sí, por supuesto, gracias.
Pidámosle a nuestra Madre Santísima que nos dé los ojos de Cristo y el corazón de Él para comprender los mensajes que el cielo nos está dando, porque los que nos ha dado todavía son chiquitos a comparación de lo que ya empieza a acontecer. Entonces, si no tenemos fe, en verdad va a suceder lo mismo que en el Antiguo Testamento. Vamos a querer matar a los profetas, porque solo cosas negativas nos van a estar diciendo, pero no es porque digan las cosas negativas, sino porque no tenemos los ojos de Cristo, que esta es la cruz, ¿verdad? Incluso es símbolo del cristianismo, del catolicismo. Pero ¿qué era antes de que viniera Cristo al mundo? Era un instrumento de terror, ¿sí? De martirio, de lo peor de la época. Y viene Cristo y dice, no, me gusta este instrumento porque abre mis ojos y me sostiene el madero para no, digámosle así, lo voy a decir muy humano, ¿verdad? Dios no cae en tentación, por supuesto, pero lo voy a decir así, para no tener la tentación de bajarme de la cruz, ¿verdad? Entonces, ese es el ejemplo que Dios nos da. No nos bajemos de la cruz, abracemos la cruz y en medio de la tempestad, epidemia, lo que venga, veamos lo positivo como Cristo no lo vería, así como lo vio el buen ladrón también a la par de Cristo. Vio lo positivo. Qué gran honor. Entonces, el gran honor es que nuestra Madre nos acompañará en los momentos de tribulación. Ahí es donde hay que ver que qué voy a comer, que qué voy a tomar. Eso en sí no es lo importante. Lo importante es prepararnos primero espiritual, sí, y lo que podamos en materia, ¿verdad? En materia, pues, física. Pero de ahí, pues, no nos preocupemos tanto. Yo en lo personal, rapidito les digo, tuve pues una promesa, creo que también otros hermanos videntes ya lo están haciendo, es de que donde se esté venerando de corazón, con fe, a nuestra Madre Santísima, o sea, su imagen, la imagen de Cristo, la imagen de ella, de ahí tendremos los recursos necesarios, es decir, encontraremos agua. Y es literal también, encontraremos agua, pero es que está contaminada, pero de ahí brotará agua limpia. Y hay un antecedente, me puse a investigar y me recordé, Nuestra Señora de Lourdes, la vidente que escarba y brota agua. Exacto. Entonces ya hay un antecedente, ¿no? ¿Verdad? Porque también nuestro Señor sabe que la gente es terca y algunos pues sí, tienen razón, son legalistas en el sentido de que solo quieren imprimatur. Y hasta que no tenga imprimatur no es válido. Entonces Nuestra Señora de Fátima no fue válido sino hasta que le dieron imprimatur. No, hombre. Pero bueno, así es la gente y es válido, es permitido esa forma de proceder. Pero ya hay muchas cosas nos hubiéramos eso. ahorrado si hubiéramos captado el mensaje de Fátima y también el de la Salet, que ya nos advertía sobre lo que estaba por venir. Pero a veces la iglesia tarda demasiado y nos falta discernimiento para actuar. Queridos hermanos, para todos aquellos que quieran estos escritos, vamos a compartir, mi hermana Andreina me va a alcanzar un PDF y las voy a compartir por el grupo de Telegram. Y si no tienen Telegram, me escriben al correo. Bien, hermano George, muchas gracias. Y a usted, hermana Andreina, también muchas gracias. Y a ustedes, queridos hermanos de Semillas de Fe, no duden en compartir el mensaje para que el mensaje llegue a más personas. Cuídense, un abrazo, bendiciones para todos.